El régimen societario general y la Ley General de Sociedades establecen dos tipos de sociedad o dos clases de sociedades. La ley no habla de sociedades personalistas y de capital, pero en general surgen estos dos grandes grupos. Uno es el grupo de las sociedades personalistas, en el cual están la sociedad colectiva, la comandita simple y la capital industria. Y en el otro grupo, en la sociedad de capital, está la sociedad anónima o inclusive la sociedad por acciones simplificada, que está en una ley separada. En los últimos tiempos, la sociedad de responsabilidad limitada se ha entendido como un tipo mixto en el cual hay algunos elementos muy importantes de las sociedades de capital. Los ejes en las sociedades personalistas son la parte interés. Esto significa que la característica de cada socio o la condición de cada socio es intuito de persona. Esto significa el carácter de ese personal tiene valor y por eso se alude de partes de interés y no de acciones. Los socios tienen interés en esas partes, en general realizan una gestión conjunta de la administración societaria, salvando algunos tipos societarios donde no se puede realizar esa actividad. Suelen ser responsables solidarios por el pasivo societario. En la sociedad colectiva los socios son responsables por todo el pasivo societario y rige lo que se llama la affectio societatis. La affectio societatis es un ingrediente importante que está relacionado con la posibilidad de que los socios tengan que tener una adecuada relación o afecto a los fines de poder realizar. Incluso el comportamiento inadecuado de algunos de los socios puede ser causal de exclusión de la sociedad o inclusive de disolución según el caso concreto. En general, este tipo societarios tiene un interés importante de lo teórico, pero en la práctica han sido pocos los casos en los cuales se utilizan esta forma societaria para poder desarrollar esas actividades. Entonces, cuando uno piensa las distintas sociedades, creo que la sociedad personalista, por definición, y que tiene todavía alguna utilización, por ejemplo, algunos estudios profesionales lo contemplan. ¿Por qué esta sociedad personalista puede utilizarse en la práctica? Porque tiene, no digo algunas ventajas fiscales, porque el régimen fiscal hace tributar a todas las personas de manera igual, pero la ganancia que pueda tener la sociedad personalista, si bien es de la sociedad, en el esquema tributario tributa en cabeza de cada uno de esos socios. Y este esquema tributario genera ciertas ventajas a la hora de poder, dividir. Eso ocurría en la SRL hasta que después se modificó y la SRL pasó a tener una tributación igual a la de la sociedad anónima. Entonces, cuando hablamos del tipo personalista, por definición, es la sociedad colectiva, que está regulada en los artículos 125 y siguientes, en donde si bien la ley no establece una definición de la sociedad, arranca la definición manifestando que los socios son subsidiarios, limitados y solidariamente por las deudas sociales. Entonces este personalismo hace que estos socios son responsables solidarios por todo. Y no solamente el carácter personal, sino todos los socios y no algunos. Obviamente que dentro de la caracterización de esta sociedad hace que existe lo que se llama el beneficio de exclusión. O sea, al ser una responsabilidad subsidiaria, esto significa que primero se deben excutir o agredir los bienes de la sociedad y en caso de insuficiencia de esos bienes se puede ir en contra de los socios. Los socios, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad, informal o de la sección cuarta, no pueden pactar algo en contrario. O sea, una característica del tipo de la sociedad colectiva es que los socios son responsables de manera solidaria. En cambio, en las sociedades de la sección cuarta o las informales, los socios pueden pactar la solidaridad. La regla por exclusión es la mancomunación. Entonces, teniendo en cuenta que hoy tienen un tratamiento impositivo muy similar, el de los socios de la sociedad colectiva y los socios de la sección cuarta, quizás, sea más conveniente desde la práctica tener una sociedad de la sección cuarta porque, número uno, no requieren inscripción y número dos, la responsabilidad es mancomunada, esto es por una porción viril y no por la cuota parte. Pero bueno, será una cuestión de cada caso, siempre la inscripción tiene alguna ventaja. Entonces, la idea eje de esta sociedad es que, esta responsabilidad solidaria y que cualquiera de los socios administra a la sociedad
digamos, tiene alguna situación y genera esas ventajas en términos generales. La denominación de la sociedad, digamos, puede ser, digamos, el nombre de alguna de las palabras y puede ser con el nombre de los socios o sin el nombre de los socios, puede ser una denominación o una razón social, incluyendo, si fuera alguno de los socios, y compañía y, digamos, y su agregación social colectiva o su abreviación. Básicamente, el 126 permite la modificación de la razón social, inclusive cuando se hubiera retirado algún socio o alguna situación, permite la posibilidad de que lo sepan. Si no se utilizara el y compañía, en el caso de que sean nombres de los socios, o el agregado social colectiva, el firmante será responsable y solidario con la sociedad. Lo cual, muchas veces, si el administrador es a la vez un socio, difícilmente se podría establecer una sanción que tenga efecto. Van a ser solidariamente igual, aunque no se haya pactado nada en relación. Aparece la cuestión de la administración, que es una cuestión importante. El contrato, como cualquier contrato y como lo puede hacer la sociedad de la sección cuarta, va a regular el régimen de administración, va a establecer quiénes pueden hacer los actos de administración y, por supuesto, también de representación. En general, la idea es que haya un órgano de administración encargado de gestionar el patrimonio social y, eventualmente, frente a terceros, también representarlo. En principio, podría ser un socio o podría no ser un socio, eso lo pueden pactar las partes, pero si no se pactara nada respecto a la administración, lo cual es hartamente improbable, pero puede ocurrir, cualquiera de los socios puede administrar la sociedad de manera indistinta. Esta posibilidad de que sea indistinta significa que no hay ninguna función en los administradores y cada uno puede tomar las decisiones que entienda de gestión a los efectos de poder continuarla. Ahora bien, si se hubiera estipulado otra cosa, por ejemplo, la administración conjunta, en la sociedad colectiva no podría tomarse ninguna decisión sin que el otro de los administrador, digamos, vote en ese sentido. Básicamente, esta administración conjunta establece que debe firmarse de manera conjunta. Ello pese a lo que establece el artículo 58, que significa, en el caso de que haya habido un acto notoriamente extraño al objeto social o en el caso que, digamos, se haya realizado una infracción al régimen de organización plural, esto es la administración conjunta que impone el 128, en este caso igualmente el acto va a ser imputable a la sociedad en el caso de títulos valores, contratos de gente ausentes, contratos celebralmente formulario o incluso el contrato de adhesión. En estos casos igualmente se podría establecer. Entonces, la cuestión de la gestión es importante y es un elemento determinante en la constitución de la sociedad. ¿Quién es el que va a gestionar esto? Entonces, si el administrador, digamos, fuera designado en el objeto social y quiere ser removido, se puede remover sin ninguna causa, salvo que en el estatuto se haya establecido que tenga una visión determinante. Ahora bien, si se hubiera removido con justa causa, digamos, puede darse la intervención, artículo 118 y siguientes, y si hubiera algún socio que estuviera disconforme con la renuncia o con la remoción del administrador, tiene el derecho de receso para separarse y que le liquiden su cuota parte. Entonces, digamos, la gestión en el contrato de sociedad, en la sociedad colectiva se puede dar por un socio o por uno, puede ser administración indistinta o administración conjunta, y cuando es determinante para los socios, si renuncia o es removido, los otros socios disconformes con esta decisión pueden, digamos, pedir la exclusión. La sociedad, como cualquier sociedad, debe inscribirse en el registro público. Esto a diferencia de las sociedades de la sección cuarta o informales. Entonces, este contrato que celebran los terceros debe inscribirse en el registro público. Si no se inscribe, va a tener igualmente efecto entre las partes, pero las cuestiones pactadas en esta situación no van a ser oponibles a terceros. La transferencia de la parte social o inclusive la modificación del contrato social, digo esto porque la transferencia de una parte a otro socio
es una forma de modificar el contrato, requiere el consentimiento de todos los socios. Esto marca la unanimidad, el elemento personal que tiene el carácter de socio en esta situación. Por supuesto que la ley lo ha flexibilizado y permite que sea salvo pacto en contrario. Entonces, las partes podrían pactar alguna decisión distinta, pero por establecer que para transferir la mayoría de acciones sea un 66%, un 75%, etc. Pero, digamos, si no se pactara nada, se entiende que es unanimidad. Para las demás resoluciones, ya estamos hablando obviamente del órgano de gobierno, la asamblea, en realidad reunión de socios porque no es una asamblea de accionistas, se adoptan por mayoría. Mayorías tenidas en función de su participación. O sea, no importa la cantidad de personas, digamos, podría ocurrir que una sociedad tenga 5 personas, pero una tenga más del 50%. Entonces, en este caso, digamos, para computar la mayoría se computa por capital y no por personas. Esto no significa que el contrato, atento a su carácter personalista, pudiera pactar alguna cuestión. Otro elemento personalista de la sociedad tiene que ver con la actividad en competencia. El artículo 133 prohíbe la actividad en competencia de los socios. Esta norma, que rige para todos los actos en consecuencia, no está impuesta para otros tipos societarios como la SA. Entonces, en la sociedad de capital esto no está excluido de manera, esto no está estipulado de manera expresa, pero en la sociedad personalistas sí, sea porque lo dice la propia sociedad colectiva o que se aplica subsidiaria o supletoriamente. Esto es importante tener en cuenta. La sociedad colectiva se aplica supletoria y subsidiariamente para todas las sociedades personalistas y en algunas cosas se ha entendido que puede ser un marco de contención legal para las sociedades de la sección cuarta. Entonces, la idea es que no puede haber actividad en competencia por los socios. Aunque el socio no tenga la gestión, digamos, no puede realizar actividad en competencia. Recuérdense que si tuviera la gestión, la prohibición ya no está por ser socio, sino por no ser un buen hombre de negocio, por aprovechar las oportunidades de la sociedad en su beneficio o porque la propia ley en materia de SRL o en materia de SA prohíbe expresamente los actos en competencias si no fueran expresamente autorizados. Entonces, si compiten es un acto de competencia desleal. Por supuesto, salvo que los socios dejen esa competencia y lo hagan de manera expresa y de manera unánime. Pero si no, la sanción es, naturalmente, puede ser una causal de exclusión, se entiende que hay una causa grave en la competencia en la sociedad, o también puede ser resarcido por los daños y perjuicios, o inclusive una acción para que no continúe con esas actividades. Entonces, como ven, el régimen de la sociedad colectiva tiene un órgano de administración encargado de que puede ser socio o no el gerente, puede ser administración individual o conjunta, tiene un órgano de gobierno que son los socios que toman ciertas decisiones en reunión de socios. Para modificar el contrato hace falta la unanimidad, salvo pacto en contrario, para las demás decisiones mayoría, las decisiones por capital. Y tiene un órgano de fiscalización, pero no está previsto, con lo cual la regla sería que cualquier socio tiene la fiscalización de la sociedad a través del derecho a información, artículo 55, o a través del pedido de informes al administrador. Otra de las sociedades previstas por la ley es la comandita simple. En la sociedad comandita simple se da una característica que, a diferencia del socio colectivo, en el cual solamente hay solamente hay un tipo de socios, en la comandita simple hay dos tipos de socios, el comanditado y el comanditario. El comanditado, digamos, es el que realiza la gestión social y su responsabilidad es igual al del socio colectivo. En cambio, el comanditario tiene una responsabilidad limitada al aporte que se realizó. Obviamente que debe decir comandita por simple cuando actúa en la denominación, impone este deber de actuación, pero una particularidad que tiene esta ley, este tipo societario, es que los únicos que pueden participar en la gestión de la sociedad son los comanditados. Entonces, el sentido es lógico, el comanditado no solamente es socio, sino que apuesta todo su patrimonio porque es responsable solidario, subsidiario e ilimitado, no así el comanditario. Entonces, la idea es que la gestión de la sociedad sea a cargo de los comanditados y, digamos, se aplican supletoriamente todas las normas de la administración de las colectivas. Ahora bien, si esto se violara y un comanditario realizara alguna gestión, se entiende que este comanditario va a ser responsable solidaria
e ilimitadamente por las acciones. Entonces, si tengo gestión, voy a ser responsable. Está claro que uno analiza este tipo y hay como una mezcla de gestión y socios y la posibilidad de inmiscuirse. En la práctica no son sociedades muy comunes, es muy raro que existan este tipo de sociedades y este tipo de cuestiones se pueden dar en algunas cuestiones. La idea del socio comanditario, que no solamente no se administra, no se puede inmiscuir en la administración y que su responsabilidad es limitada porque no participó en la administración, digamos, tiene la autorización de realizar actos de fiscalización y controlar, inspección, vigilancia, verificación y opinión de los actos de gestión. Esto es un derecho que tiene no solamente el comandatario, sino cualquier socio. El comanditario tiene voto en la consideración de los estados contables, puede designar administrador, inclusive tiene todas las pautas para poder tomarlo. Podría ocurrir que la sociedad se extinga alguna forma de participando en los socios, entonces lo que impone la ley es que necesariamente tiene que darse los dos tipos. O sea, no podría haber una sociedad en comandita simple, sino un comanditario o un comanditado. Entonces, en ese caso se deberán continuar las clases y no deberá transformarse en algún otro tipo societario. Parecida a la sociedad en comandita simple y también con poca utilización en la práctica es la sociedad de capital e industria, que también, digamos, no ha tenido mucha utilización al día de hoy. También incluye dos tipos de socios, digamos, el socio capitalista y el socio industrial. El socio industrial es el que aporta, digamos, su trabajo y tiene una pérdida por el pasivo social hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. O sea, básicamente no tiene una responsabilidad solidaria con el pasivo societario, a diferencia del socio capitalista que responde como el socio de una colectiva. Al igual que las otras, se le agrega la palabra capital e industria a la denominación, tiene pautas de administración también regidas de manera similar y se establece, digamos, alguna forma de votar de una manera distinta. ¿Qué sigue? El artículo 139, que es el que establece la forma de voto a través del capital social, en el 145 establece que se aplica el régimen de la sociedad colectiva, pero los efectos del voto, como capital socioindustrial, tiene que participar con el menor aporte. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, vemos que el enfoque que tiene esta sociedad, más allá de su poca utilización práctica, está vinculado con una importancia de la persona socio, del desarrollo de las actividades por ese socio, y en donde, en mi opinión, se generan algunas confusiones en lo que tiene que ver con la estructura orgánica de la sociedad, en donde se exige que algunos socios o administradores puedan realizar algunas actividades.